Bueno, nueva reunión del foro, hoy con Natalio Echegaray y Roberto Martínez, y un invitado especial, José Luis Escarsi, que es un investigador sobre temas que nos interesan mucho, que es la prostitución en la Argentina desde siempre, digamos, o por lo menos desde en el último tiempo. Así que con todo gusto te recibimos y te escuchamos. Contanos, porque José Luis acaba de presentar un libro en Avellaneda, en el archivo, y ese libro seguramente está destinado al cementerio judío que así llamábamos nosotros. Yo soy de Avellaneda, confieso, y así lo llamábamos. Así que contanos todo lo que quieras y nosotros te iremos haciendo algunas preguntas. Bueno, bien, gracias. Buenos días. Gracias Bueno, justamente por la invitación, por la posibilidad de difundir un tema que me interesa y al que también mucha gente de Avellaneda particularmente, tal vez por historias familiares, por haber pasado por la puerta, por es escuchar verdad, algún mito, siempre le despierta mucha curiosidad, pero el tema de la trata de personas, de la prostitución forzada, que durante tantos años fue legal en la Argentina, estamos hablando de 1874 en Rosario, un año después en la ciudad de Buenos Aires, hasta 1936, esta situación de poder instalar casas de prostitución, casas toleradas, como se llamaban en ese momento, era algo legal. O sea, tenía que ir la gente, el dueño, digamos, a la municipalidad, pedir un permiso de habilitación, se instalaba la casa, se recibía la visita médica para las mujeres, había control sanitario, había control de la municipalidad, fiscalización. Esta situación permitió que en una época en que la inmigración hacia el país era muy alta, por las posibilidades económicas que ofrecía la claro. Argentina, se instalaran muchas de estas casas. Particularmente estuvieron repartidas entre los argentinos, españoles, italianos, alemanes, pero más que nada entre franceses y judíos. En este momento lo englobamos con un tema de religión, porque si bien los judíos eran mayormente de Rusia, porque no existía Polonia como Estado, muchos venían de Varsovia y otros de otros países de Europa del Este y también de Francia, de Inglaterra, pero se englobaban en un tema de religión. Dentro de la colectividad judía de Buenos Aires, que estaba empezando a crecer, esta situación de tener correligionarios de ocupación un poco amoral para la vista de esta gente, porque si bien era legal, estrictamente no se podía cuestionar desde lo legal, desde lo moral sí. Y resulta ser que fue el único colectivo inmigratorio que los rechazó, justamente por este accionar que tenían, que iba en contra de la moral. Los franceses, si bien ocupaban otro escalón en lo que podría ser la oferta de sexo pago, porque estaba más relacionado con el glamour y con la visión que de Argentina se tenía de país. No tuvieron ningún cuestionamiento, como tampoco lo tuvieron los argentinos y las otras nacionalidades. Pero dentro de los judíos sí. Entonces lo que dio como resultado fue que se los excluyó de las instituciones, se los excluyó del templo y se los excluyó después de la muerte también del cementerio. Por eso tuvieron que construir su propio cementerio, donde poder ser inhumados de acuerdo a sus creencias, y esto dio como resultado que tuvieran que tener una cobertura legal para poder manejar un cementerio. Por lo tanto, hoy contamos con muchísima más documentación de los judíos, pero no porque fuera el grupo que manejaba el negocio en la totalidad en la Argentina. Eso es un mito. O sea, lo que sucede es que al tener que cumplir todas estas disposiciones legales, hacer asambleas de los afiliados, llevar registros, libros, eso dejó muchísima más documentación y hoy, por eso, es mucho más fácil estudiar el tema en este grupo que en el de los franceses o los grupos nacionales. En Avellaneda fue donde consiguieron las tierras, enfrente del cementerio municipal de Avellaneda, en Villa Domínico, sería el barrio más precisamente, y ahí compraron un pedacito de la manzana, un cuarto más o menos de la manzana, y se instalaron. Después hay otro cementerio contiguo también, que es de una colectividad judía de otro rito, pues sefardí, que son los judíos que escaparon o fueron expulsados de España por los reyes católicos,
y emigraron al norte de África, a los Balcanes, a Turquía. Por eso se los conoce como los turcos, y los ashkenazim, que son los que venían de Europa del Este, son conocidos mayoritariamente, como decía antes, como los rusos, porque no existía Polonia ni Ucrania como estados nacionales, y todos venían con pasaporte ruso. Bueno, estos son los que se dedicaban justamente al comercio de mujeres y a la instalación de casas de prostitución. Vos sabés que yo hacía referencia a cosas que a mí me resultan muy interesantes por mi lugar de nacimiento, básicamente, que tienen que ver con la prostitución en sí. Por ejemplo, en general las que explotaban el negocio eran mujeres y en general se las llamaba madamas con el Exactamente. agregado de la... Después también había una frase que era muy común que decía, no, no te fijes en cara, fíjate en cuerpo. Y yo lo tomaba como una cosa graciosa, pero después me di cuenta que era una frase de los zampones, por llamarlo de algún modo. Y un tercer elemento que a mí me llamó la atención de chico, a mí cuando llega la etapa de mucho calor como ahora, me gusta tomar soda. Y yo tomé un sifón así y apreté el gatillo que hacía siempre. Y al hacer eso estaba un tío mío que era director, unos directores de la farmacia del Hospital Fiorito, que pegó el grito. No, con eso no, porque así se hacen las enemas las judías, que era el nombre que se le daba a las mujeres que estaban allí. Y también, ahora, por lo menos a mí me apareció un dato interesante que es saber por qué se le decía ruso a los judíos. Bueno, acaba de dar la explicación perfecta. Eso es un poco Sí, yo mira, Roberto, anoté un dato que vos nombrabas recién sobre las madamas, que eran las dueñas Sí, sí, del prostíbulo, se les llamaba también regenta o gerenta, pero popularmente se la conocía como madama. Y es nada. una situación muy perversa, porque vos fíjate, o sea, hay algún indicio, no hay un elemento cierto, pero hay algún indicio que las primeras ordenanzas a fines del siglo XIX fueron promovidas por los propios rufianes, ¿sí? Para favorecerse. Y vos fíjate este caso, para abrir un prostíbulo, para habilitar un prostíbulo en la municipalidad, tenía que concurrir una persona que uno supone que debía ser el dueño, o sea, como si vos vas a habilitar hoy un kiosco y en aquel momento una fonda, se supone que el que lo va a habilitar es el dueño, vos no mandarías a tu empleado, al gerente, para habilitar un negocio a nombre de él, si el negocio va a ser tuyo. Bueno, en esa época sucedía igual que ahora, tenía que ir la persona que era la propietaria, pero con las casas toleradas o las casas de prostitución sucedía algo contrario, lo podía habilitar la madama. Ah, O sea, iba la señora, decía yo vengo a habilitar un prostíbulo en tal lugar y se lo habilitaban. Y con esto, por eso hablo de lo perverso, lo que se evitaba es que se conociera el nombre del verdadero dueño, Claro. que podía tener uno, dos o cinco, 10, los que quisiera, y quedaba invisibilizado. La que quedaba escrachada, como diríamos hoy en día, era la mujer, nada más. la madama, que en muchos casos era a su vez la mujer o la esposa, ya sea legal por casamiento civil o por casamiento religioso, del dueño del prostíbulo. Natalio. Como decías, Roberto. No, no. Si usted quiere agregar algo, así charlamos, lo hacemos como siempre. No, no, yo encantado de la vida. Quería plantear nada más que en mi pueblo, en Tandil, en la calle Rivadavia, quedó para toda la vida como la calle del último prostíbulo habilitado, ¿no? Es decir, que la ley de profilaxis de año, ¿qué año será que nuestro amigo que lo estudió? 36, en 1936. Es que se droga digamos, La Migdal. no, no, Sí, la a lo largo prostitución, del país la prostitución, claro, tolerada, como se llamaba en ese momento. Tolerada exactamente, porque no era, exactamente. a ver, no era legal en el aspecto jurídico, no era legal porque no había una ley que habilitara el ejercicio de Que, la que, prostitución y la que, instalación de que, casas. que, Lo que había que eran normalizar. ordenanzas. Claro, cada municipio dictaba una ordenanza que decía cómo se tenía que habilitar una casa, qué condiciones higiénicas tenía que tener, cuántas habitaciones, cuántas mujeres podía haber. A lo largo de los años hubo distintas ordenanzas que fueron modificando esto. Al principio podía haber 20 mujeres en una casa,
después las mujeres estaban relacionadas con el número de habitaciones, y para el año 19, por ejemplo, se consiguió que solamente hubiera una mujer por casa, a partir del impulso del Partido Socialista en este caso, pero dentro de los propios socialistas no se ponían de acuerdo, porque terminaba habiendo dos mujeres, la que atendía la casa, que era la gerenta, la dueña, y la mujer prostituida, o sea, terminaba habiendo dos mujeres, entonces ahí también hubo un debate. Pero la prostitución, como decía, estuvo tolerada a través de ciertas ordenanzas que cada municipio dictaba. En el caso de Tandil, seguramente también tenía sus ordenanzas. Lógico, sí, sí, sí. Y ese, ¿cómo, antes de entrar digamos, al capítulo fundamental que es el estudio del cementerio y de las comunidades y las divisiones, cómo eso está de alguna manera retratado, pretendiendo hacer un poco de historia en esa telenovela que está la China Suárez? Sí, Con el famoso, con el mismo apellido casi que el famoso, ¿no? Trauman o algo claro, así. claro, yo digo justamente eso, que el apellido es casi el mismo, y el del rufián, el personaje, el contrapersonaje sería, no sé, Trauman, tiene el mismo apellido pero tiene distinto nombre, se llama Samuel. Esa es la única realidad en toda la novela. La novela es excelente porque cumplió un objetivo. El objetivo de la novela es justamente convocar a la gente, tener una gran audiencia, en este caso una novela televisiva. Pero como relato histórico, no, porque ni siquiera en la no hay que misma llevarle la época punta. ocurren No hay los que hechos. llevarle la punta, ni mira. Vos sabés Claro. que Pero tiene algo bueno la novela, que despertó la curiosidad de mucha gente, y mucha gente supo, por ejemplo, a través de la novela, la existencia de Raquel Lieberman como personaje central de la novela y de la historia que se relaciona con la Zui Migdal, que fue justamente la que hizo la denuncia, y por esa exposición pública, ¿no? Por la actuación de la justicia precisamente, porque todos fueron liberados después del proceso judicial, pero por la exposición pública fue que, hoy diríamos un escrache, por esa exposición pública fue que se desarticuló la organización y se dictó justamente la ley de profilaxis prohibiendo la prostitución en beneficio de terceros, que es lo que sucedía en ese momento, la explotación de las mujeres o las mujeres encerradas en prostíbulos. a nosotros nos siempre nos llamó la atención y sigue llamándonos que en la prostitución hay dos capítulos. Uno, el que llamamos nosotros prostitución artesanal, que es el que tiene que ver con la llegada del hombre de campo que se afinca en Buenos Aires y que en general tenía una mujer a la que explotaba. Una mujer, ese era el negocio. Y después aparece la segunda etapa, que es esta que estás relatando vos, donde ya la prostitución adquiere una dimensión extraordinaria. Esto de la Exacto. prostitución original, hay un libro muy conocido, que es El tango en las etapas de música y prohibida, que es de José Sebastián Taleón, que era un escritor para chicos, y ahí hace la descripción del conventillo y los dos personajes centrales. Uno era la Moreira, que era la mujer, y el personaje, el que mandaba todo, era el cívico, que funcionaba como bailarín, pero a la tarde la mandaba a la mujer a ganarse sus pesitos. Así que esa prostitución nada tiene que ver con lo que estás contando. Claro, pero Claro, sí. no nos vayamos, aprovechémoslo para que nos cuente la historia de la Swing Migdal y Bueno, de bien. sus distintos pasos, de el Varsovia o algo así que se llamaba primero, ¿no? Exacto, exacto. Exacto, cuando viene, o sea, vamos a ir un poquito de atrás para adelante. Sí, 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 Eh, Cuando viene el tema del proceso de 1930, que es la denuncia que recién hablábamos de Raquel Lieberman ante la justicia, en todos los medios de prensa sale los titulares, la Zui Migdal, la organización de tratantes, la organización, y queda grabado en la memoria popular el nombre de Zui Migdal, porque de esa forma se la mencionó, pero durante más de 3 décadas estuvo funcionando bajo otro nombre. Al principio se la llamó como Sociedad para la Ayuda de los Varsovianos enfermos y para la sepultura de cadáveres, una cosa así que es complicada de traducir del alemán, pero más o menos la idea es esa, y después simplemente se la llamó a partir de 1906, que es cuando sí obtienen la personería jurídica para poder tener un cementerio como institución,
era la Sociedad de Socorros Mutuos Varsovia de Buenos Aires y Barracas al Sur. Y se la conocía como Varsovia, lo que pasa que no era popularmente conocida, era popularmente conocida después de muchos años como Suimidal, pero en aquellos primeros años la conocían sus propios integrantes y tal vez la colectividad judía que, como decía anteriormente, luchó contra esta sociedad. Ahora, ¿por qué la submigral? Que es un tema que siempre nos llamó la atención, porque por un lado dicen que significaba algo así como gran fuerza, y otros dicen que submigral tenía que ver con un señor que creo que se llamaba Luis Migdal. No sabemos bien a qué se debe ese nombre. Sí, no, yo tampoco tengo una idea totalmente clara, pero yo me inclino a pensar que o sea, el problema de por qué cambian el nombre tiene que ver con unos comentarios que en ese momento hace Mazurkiewicz, que era algo así como el embajador, era el ministro plenipotenciario en la Argentina del Estado de Polonia, esto ya para el año 27, estoy hablando, 1927, que hay una reunión de él con la colectividad judía y él se queja sobre la situación que una organización de rufianes y tratantes de blancas llevara el mismo nombre que la capital del Estado polaco, Varsovia. Entonces, ahí hay una queja, que esa queja no se lleva ante las autoridades, como a veces se dice, no existe formalmente esa queja, pero ya había como un rum, como un malestar. De todas formas, si se me permite, por ahí, no sé si decir que hipócrita, pero bueno, es una situación un poco extraña, porque el embajador de Polonia se queja de la sociedad rufiana que se llamaba Varsovia, y en Varsovia, en ese momento, reconocidas por la propia policía del Estado polaco, había más de 20.000 prostitutas registradas. O sea, que no es que en Varsovia las cosas eran diferentes, era igual que acá, peor que acá, porque había muchas más mujeres registradas. Pero bueno, los rufianes ven esto como un posible problema con las autoridades argentinas, si efectivamente esa denuncia se concretaba, y deciden cambiar el nombre. Para mí, elegir este nombre que significaba gran fuerza, de alguna manera es como un mensaje encriptado, porque ponerle Suimigdal en Argentina a alguien que no conoce lo que quiere decir es lo mismo que nada, pero para los que sí sabían lo que quería decir era, sí, vos querés que me cambie el nombre, te molesta mi presencia, me lo cambio, pero mirá cómo me lo cambio, ahora yo ya soy gran fuerza, no soy más Varsovia. El tema de que si hubiera sido de Luis Migdal o no, Luis Migdal sí fue uno de los primeros socios de la sociedad, pero lo hubieran puesto Luis Migdal, Olieva Migdal, como se llamaba originalmente este hombre. No creo que fuera por el nombre de él o por hacer algún tipo de reconocimiento. Bien. Bueno, sigamos. ¿Cómo aparece? Ya la tenemos aparecida. Y ¿cómo se registra como sociedad, digamos, como de cualquier sociedad Sí. Se mutual, registra ante la inspección sí, de sociedades jurídicas como sociedad de socorros mutuos. En esa época había exactamente, sí. cientos de sociedades. De hecho, muchos países no solamente tenían la sociedad de su propio país, como los españoles, los italianos, sino que tenían de cada región. O sea, eran Exacto. muchísimas. Y en un montón de barrios Y- populares también las sociedades de fomento que luchaban por, no sé, la instalación de los servicios más esenciales o el mejoramiento de las calles. O sea, sociedades de fomento o de socorros mutuos había muchas. No tienen ningún problema para registrarse. Inclusive, Es curioso, sí. perdón, inclusive, y yo vuelvo a mi pueblo, del que viví tantos años, para apartarse de españoles y de italianos del mutuo soccorso, se puso la sociedad cosmopolita. Había Ajá, una sí. tercera sociedad de socorro mutuo que era la cosmopolita, que juntaba a los que no eran ni españoles ni italianos. Después éramos todos descendientes de españoles e italianos, pero los originarios hicieron en su momento la cosmopolita también. O sea, una tercera Bueno. más simple, menos famosa, que se fundió en su momento también, las otras siguen, pero evidentemente buscó su lugar el resto de la inmigración, ¿no? Yo Buen no, dato. Y cosmopolita, así como esa idea del crisol de razas, ¿no? La confusión Exactamente, de tanta exactamente. inmigración que hubo en el país. Y eso, hay bueno, un, eso es lo bueno, me parece.
El tema hay muchos temas muy importantes y curiosos. Por ejemplo, en Europa existía la prostitución y existía desde muchísimas décadas anteriores a la Argentina, y cuando hablo que existía la prostitución, digo la prostitución institucionalizada, ¿verdad? Pero no hay cementerios de proxenetas en Europa, o sea, no estaban excluidos estos hombres en Europa y acá sí. Entonces, uno también se pregunta, ¿y por qué se dio esta situación en Argentina tan particular que solamente se dio en Estados Unidos y en Argentina, que los excluyeron? Porque en Brasil hay cementerios, pero esos cementerios fueron gerenciados por las mujeres. Pero que hayan sido excluidos los varones de su propia colectividad solamente pasó en Estados Unidos y acá. Y yo creo que eso tiene que ver con la concepción del mundo que se formaron acá en Argentina justamente gracias a la libertad con la que se encontraron. En Europa venían escapando primero de persecuciones religiosas, venían escapando de la falta de trabajo, posibilidades de todo tipo. No tenían acceso a la educación en muchísimos casos, solamente el 10% tenía acceso a la educación institucional formal. No podían trasladarse dentro de esa zona en donde estaban destinados, que hoy sería Ucrania, Polonia. Entonces, el llegar acá y encontrarse con que podían compartir un montón de vivencias, no solamente con ese grupo cerrado donde se habían instalado, sino con toda la sociedad argentina, la obligatoriedad, ya no la posibilidad, sino la obligatoriedad de ir al colegio. O sea, todos podían estudiar y encontrarse tanto con el correligionario como con el de otra religión o con el hijo del médico, del carnicero. Yo creo que eso les dio una visión mucho más amplia del mundo y en algún momento dijeron, si nosotros nos vamos a instalar en este país, en Argentina, y tenemos todas estas libertades, todas estas posibilidades de crecer, vamos a dejar que nos comparen con esta gente amoral que se parece a nosotros, que tiene nuestra misma forma de vestirse, nuestra misma forma de pensar, de sentir. No podemos. O sea, yo creo que ahí es cuando descubren una nueva dimensión del mundo y empiezan a decir, nosotros no podemos igualarnos a ellos, o ellos no tienen que ser confundidos con nosotros. Y ahí fue cuando empieza este sistema de exclusión. Los excluyen de las instituciones, de hecho, se habla mucho, los han excluido del teatro, las obras de teatro eran en muchos casos financiadas por los propios rufianes, las primeras. Después, cuando la colectividad judía empieza a crecer, ya generan sus propias obras y ya ahí ponen un cartel que dicen, indeseables, no podían entrar ni siquiera ahí. Por eso también esta situación de tener que buscar su propio lugar después de la muerte. Hay un poema de Enrique Cadícamo, no sé si lo conoce, que se llama El farol colorado. Sí. Y ahí él describe todo esto, porque él dice, hubo hace muchos años en la isla Maciel un turbio atracadero de la gente nochera. Ahí bajaba del bote la runfla calavera a colocar su línea y a tirar su espinel. Y después describe Sí. cómo era la vida ahí adentro, ¿no? Él termina diciendo el pecado, la riña, el vicio, la bebida, el rencor al delito, la lujuria, eran flores negras que brotaban del suelo de esa isla del diablo y de la amada vida. O sea que ya en toda la temática del tango también se mezcla la prostitución, y este caso es emblemático porque es la descripción de un prostíbulo de la isla Maciel, que era donde básicamente se instalaban, ¿no? Claro, en Sí, cambio, sí, sí. en otros tangos lo hacen francés, ¿no? Franchusta Papusa cae en la oración, a ligarse un mango si se pone a tiro esquivando el lente que tira el botón. Es decir, ahí se lo adjudicaban a las francesas, ¿no? Sí, Pero porque estaba esa evidentemente división entre acá estamos, franceses y polacos. Sí. acá estamos ¿y qué es de la vida cuando se funda esta gran fuerza? ¿Cómo se va expandiendo? Siempre con el gobierno de turno no apoyándolos, pero tolerándolos y de alguna manera coimeándolos, ¿no? Es decir, tenían que estar Sí. a tono con los que mandaban para poder funcionar, ¿no? No creo que los dejaran gratis, ¿no? Es un tema, sí, es un tema bastante escabroso, como todos estos temas del submundo cuando se mezclan con lo institucional. O sea, ellos tenían una habilitación para funcionar, pero la habilitación era para
que determinadas mujeres a determinada edad pudieran prostituirse, pero lo que no se los habilitaba es para la trata, por ejemplo, o para las menores, o cuando había algún problema y había que encubrirlo. Tengamos en cuenta que el municipio de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, a principios de 1900, la actividad que más ingresos le dejaba en el área comercial, obviamente estamos hablando, eran los prostíbulos. O sea, 5.000 fondas en la Ciudad de Buenos Aires tributaban muchísimo menos que 200 prostíbulos. O sea, era una masa de dinero muy grande la que llegaba legalmente a la ciudad. Ya dejemos de lado las coimas, la que llegaba legalmente al erario público. Ahora, después con el tema de las coimas, obviamente había un interés muy grande de participar de ciertos sectores de la policía. De hecho, hay una ordenanza de la policía, una orden del día, no una ordenanza, una orden del día de la policía que le decía a los subalternos del Departamento Central: basta de participar en las reuniones que genera esta gente, basta de recibir dádivas, basta de recibir invitaciones. Yo no sé si tengo por acá, les voy a leer muy brevemente, pero en 1905 se casa el hijo de un destacado rufián, destacado y conocido, destacado dentro de su mundo, pero conocido por la policía. Se casa el hijo de uno de estos hombres, y el diario de esa época, El Censor, de 1905, dice que al casamiento del hijo de este hombre, además de un buen número de los más reconocidos tenebrosos de la ciudad, concurrieron en calidad de invitados el hermano del jefe de la policía, doctor Fraga, el secretario general de la jefatura, Carlos Aubone, el comisario de la seccional séptima, Avelino Molina. La séptima era en la zona de lo que sería 11 hoy, ¿no? El señor Sánchez Viamont, ex comisionado municipal y ex juez de paz, y varios otros empleados subalternos de la policía, a quienes se los podía ver confraternizando con los rufianes, sus gerentas y sus esposas. O sea, era toda gente conocida, tanto de un lado como del otro. Y esta situación también da pie para aclarar que estaban bien considerados los rufianes dentro de la fuerza pública y dentro de la institucionalidad del gobierno, porque estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX, no había para la nueva masa inmigratoria y para los propios nacionales más esparcimiento que juntarse en el bar para charlar, para jugar las cartas, al billar. No había deportes de masas como el fútbol, recién estaba empezando. No había radio, entonces la gente se juntaba y charlaba para entretenerse. Y estaba lleno de anarquistas en esa época, llegando a la ciudad. ¿Y cómo vamos a permitir que estos tipos se junten y le metan esas ideas a nuestros chicos? Entonces, lo mejor que podemos hacer para entretenernos es forzar esta situación de la prostitución y, bueno, que se haga popular, que se haga pública. Los que tengan plata, los niños bien, que vayan a las casitas de las francesas, y los que no tengan plata, los hebreos, que vayan de las polacas. O sea, la situación que daba la prostitución era una contención social ante esas ideas para arriba, ¿no? Que estaban llegando. Pero ahí aparecen, claro, aparecen dos elementos centrales. Uno es que la prostitución de las francesas era más fina que la de las polacas. Eso es lo que aparece en el comentario. Y la otra cuestión tiene que ver con la tolerancia. Porque, por ejemplo, en Avellaneda, en la isla Maciel, que es donde estaba la mayor cantidad de prostíbulos, o por lo menos el más importante, y el que manejaba todo eso era Ruggero o Ruggerito, que era el hombre de confianza de Barceló. O sea que de algún modo, o saquémoslo de algún modo, se les permitía hacer lo que querían. Esa es la realidad. A los rufianes, ¿no? Sí, claro, bueno, a ver, a mí me gustan, por ejemplo, las películas de la mafia italiana. Esas películas en Estados Unidos, bueno, del Padrino y todas las demás parecidas, podríamos hablar, y la gente, a los mafiosos, los respetaba por dos motivos: o por miedo, o por algún interés. Y acá pasaba lo mismo. O sea, esta gente tenía el respeto de las autoridades, en este caso, no tanto de sus connacionales o correligionarios.
pero había cierto respeto. Hay historias que el propio Alzogaray, el comisario Alzogaray, cuenta que pasaban a finales de la década del 20, que llegaba estos tipos al departamento de policía y todos los trataban de señor, y pase por acá, y siéntese, que necesita. O sea, era gente que dejaba su buena moneda, más allá de lo que dejaba institucionalmente la municipalidad. Es uno de los perfiles de la policía de acuerdo a la prohibición de turno. Por ejemplo, el juego. El juego clandestino existe en la medida en que lo tolera la policía en su momento, ¿no? Yo cuando empecé como escribano hace muchísimos años, una de las escrituras que me acuerdo, el jefe de calle de la comisaría primera compra un inmueble y cuando llega el momento digo que no se usaba tanto como ahora el origen del dinero, pero de alguna manera le pregunto cuánto le había costado. Me dice, no, esto es de los muchachos del juego. Bueno, Decía, me acuerdo siempre de esa escritura porque el jefe de calle de la comisaría, su casa la compró, yo digo, ¿cuánto le cuesta? No, dice, eso es de los amigos del juego. pero a mí Es decir, que siempre pasó eso, ¿no? No, lo que me llama la atención es que cuando se instalaban estas asociaciones o sociedades o lugares, en el caso, por ejemplo, de la isla Maciel, una de las instituciones, o por ahí la más importante, manejaba todo. Manejaba la salud de la población, o sea, cualquier persona se atendía en esos lugares. O sea que el desarrollo de la institución en sí permitía un amplio abanico de posibilidades, ¿no? No es que fuera una cosa solamente de la prostitución. Ellos avanzaban y ganaban espacios, que es un poco lo que pasa ahora con la droga, ¿no? Claro. Y por Claro, ejemplo, sí. una pregunta a nuestro, que después tenemos que leer el libro. Tenías muchas marcas. ¿Qué otra cosa nos querías decir del libro? No, bueno, o sea, yo tengo 2 libros. El primer libro lo escribo a partir de una investigación en archivos policiales, en archivos de la justicia, de la Municipalidad de Buenos Aires. Y ese libro lo que realmente terminó haciendo es abrirme puertas, y me abrió la puerta justamente con la gente que en este momento administra el cementerio de lo que fue la Suimigdal. Es una institución, como les comentaba, de rito sefardí, que no tiene nada que ver con el rito o con los que están en el cementerio vecino, con los rufianes, pero bueno, al estar en la misma manzana y después de una serie de situaciones a veces tragicómicas que pasaron cuando se disuelve la sociedad a partir del 30, esas tierras estuvieron deberían haber ido al Ministerio de Educación primero, por una sociedad que se disuelve, pero como era un cementerio, y bueno, como que mucho no me sirve. Si hubiera sido una casa, una propiedad, por ahí la podemos usar para algo, pero un cementerio, así que terminó en manos de la municipalidad. Después de muchos años y de muchas idas y vueltas, hasta se trató de hacer una playa de estacionamiento en ese lugar, le terminan cediendo las tierras, que en realidad es el cementerio, a esta asociación. Y ellos son los que lo cuidan, lo tienen bajo su administración en este momento. No se puede entrar, justamente ese que vive en Avellaneda o el que ha querido ir alguna vez se habrá dado cuenta, no se puede entrar. Yo entré, perdón. Bueno, Yo entré. es uno de los pocos, Roberto. Y a partir de esta posibilidad de comunicarme con esta gente y con la novela del canal de televisión que estábamos hablando hace un momento, y el tema de Lieberman que salió así popularmente conocido, pude acceder al cementerio varios meses. Estuve trabajando adentro del lugar, hice un censo de todas las sepulturas, estuve investigando todo, y particularmente la idea era encontrar la sepultura de Raquel Lieberman, que está ahí, está sepultada en este lugar. Y justamente esto fue lo que me permitió este acceso, recabar un montón de información que de otra forma no podía haber sido, y volcarla en un trabajo primero que presenté a la gente de ASILVA, es la Asociación Comunidad Latina de Buenos Aires, que son los que administran el cementerio. Le presenté ese trabajo y después ese trabajo tomó forma de libro, que es lo que publiqué y salió hace poquito,
2 semanas en Avellaneda, que eso fue lo que Y se presentó. esa terminación abrupta digamos, de la prostitución tolerada, provoca una inmigración o migraciones. ¿Dónde se distribuye? ¿Dónde va a parar? ¿A un ejercicio particular, individual? ¿Quién Sí, se sí, queda quién se queda con eso? no, Desde el en punto de vista realidad, social, desde el punto de vista sí, social. pero hay mucho mito con relación a todo el tema, pues justamente el mito nace a partir de la incapacidad de tener un documento, de poder realmente y Claro. fehacientemente demostrar algo. Entonces, bueno, se puede tejer cualquier historia, porque hasta para desmentir esa historia hay que tener el documento. No solamente se crea de la nada, sino que no se la Sí, puede sí. desmentir sin esa documentación. Pero bueno, los documentos están, hay que poder encontrarlos, ese es el tema. Cuando esto cae la institucionalidad, por así llamarlo, de la Suimigdal, las mujeres prácticamente, bueno, quedan liberadas, entre comillas, pero anteriormente las mujeres que ya por un tema de edad o por lo que fuera no se dedicaban más a la prostitución o no eran prostituidas, porque hay de los dos casos, estaban las que se dedicaban porque ya llegaban sabiendo de esa situación y están las que venían engañadas. Los porcentajes no los podría decir, pero una gran cantidad ya llegaba sabiendo a qué se iba a dedicar. Esas mujeres habrán reconstituido su vida de distintas maneras. De hecho, en el cementerio no hay sepultadas prostitutas, era un cementerio para socios, un cementerio caro, que había que pagar un servicio caro, y la mujer prostituida no está ahí. Las que están son las madamas, justamente, las esposas. Las otras mujeres, en el 30, por ejemplo, hay una estadística, hay como una especie de censo que la Sociedad de Protección para las Mujeres, que era la Sociedad Judía de Protección para las Mujeres, Rasnashim se llamaba, y envía una comunicación a cada intendente de la provincia de Buenos Aires preguntándole cuántas mujeres había y cuántos prostíbulos había. Entonces las respuestas que se van recibiendo lo que denotan es que había, la mitad de las gerentas eran de origen judío en la provincia de Buenos Aires, las gerentas de los prostíbulos. Pero no había polacas, no había rusas en los prostíbulos, eran todas argentinas, algunas españolas, unas cuantas uruguayas. O sea que la mujer prostituida de la Suimigdal no fue a la provincia. De hecho, fue un fenómeno muy porteño, si se quiere, porteño del puerto de Buenos Aires y porteño del puerto de Rosario, que eran las dos ciudades justamente con una gran capacidad económica y de absorber inmigración en esa época. O sea que no, es muy difícil seguir el rastro de estas mujeres y aparte, cuando se sanciona la ley de profilaxis, en el año 36, se manda a destruir toda la documentación relacionada a las mujeres que trabajaban en los prostíbulos. Claro. Yo sé que al día de hoy alguien va a decir las mujeres que estaban explotadas en los prostíbulos. Está bien, pero yo uso la terminología de aquella época. O sea, las mujeres que trabajaban en los prostíbulos, toda esa documentación fue destruida. Entonces, eso más bien fue hecho y con buen criterio para preservar Pero, la intimidad de esa mujer. claro, yo lo que digo es muy esto. difícil seguir la ruta. Claro, lo que digo es esto. Lieberman era una mujer que era prostituta. O sea, no es que la prostituyeron, ya venía como prostituta. Lo que pasa es que lo que no toleró fue digamos, la corrupción que se movía en ese ambiente. Hay En todo. el caso de Lieberman hay todo un mito que se genera durante décadas y después hay una reversión de ese mito porque ella cuando va a declarar a la justicia en el año 30, ella declara, para hacerlo breve, yo vivía en Varsovia, lo más tranquila, de repente aparece un señor y me empieza a hablar y yo soy seducida por él y junto con una mujer me traen a la Argentina, me encierran en un prostíbulo y ahí me quedo. Eso fue lo que declaró en la justicia. Después, para los años 70, Gerardo Obra escribió un libro que se llama La Organización Negra y relata justamente ese hecho y lo condimenta con un poco de literatura diciendo cómo era la... Che, madame, que parlas en francés. Ahora te causa risa mi chamullo de revés. Pero algún día volverás desengañada y sin fe, y entonces seré yo quien te diga, che, muñeca brava, ¿qué haces?
Madame, que parlas en francés y tiras ventolín a dos manos, que serás con champán bien frappé y en el tango enredás tu ilusión. Sos un biscuit de pestaña muy arqueada, muñeca brava bien cotizada. Sos del trianón de Villa Crespo, que vampiresa juguete de ocasión. Tenés un gamba que te hace gusto y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo, pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor de juventud. De mí que siempre soñé con tu cariño y allá en el barrio te amé de niño, pero pa' qué voy a decirte cosas viejas si ya cambiaste muñeca el corazón.